Con Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Hola Pablo, hola a los oyentes. Estamos empezando un nuevo programa de Conversando. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mariquita, que hoy está ahí manejando toda la tecnología. La otra vez nos olvidamos de saludar a Laura, que hoy no está, pero le mandamos un abrazo grande. En realidad, debemos decir la verdad, no nos acordábamos del nombre en el momento que estábamos al aire. Estábamos pensando cuál de las hijas de Mariquita era. Bueno, hoy estamos de nuevo acá, en este horario que nos asignó la radio, destacando como siempre la necesidad de apoyo a esta radio que tiene carácter comunitario, que como dijimos antes nos dio este espacio, nos da este espacio no solo a nosotros, a varios compañeros más que expresan ideas y tratan de establecer temáticas necesarias en este momento para que la sociedad las tome, las piense, las reflexione. Entonces hay una página de la radio que te invita a suscribirte y que con un aporte que tiene distintos niveles de digamos así, distintos niveles de aporte, valga la confusión, pueden hacerlo y de ese modo apoyan esta radio. Y la comunicación... Sí, la buscas en 99.3 La Voz Capital, ahí ya entras en Google y te vas directo a la radio, y desde ahí podés escucharla en vivo, si te interesa, y también hacer esta contribución de la cual hablaba Graciela, que es muy importante para poder sostener a la radio. También si nos querés hacer algún comentario sobre el programa, sobre este, sobre los anteriores, podés llamar al 3764-538075, 538075. Y también, si no podés escuchar el programa, o si algún amigo o si algún familiar tiene ganas de escucharlo, tenés la opción de entrar en la página de la radio y ahí vas a encontrar los programas anteriores, así como el resto de la programación de la radio. Bueno, estamos con una nueva temática que nos pareció interesante tomarla, porque aunque no aparece en el diario o en el cotidiano vivir como algo ligado, sí lo está, y que es el tema de problemas ambientales o los problemas ambientales y la educación. Hace poco tuvimos noticias terribles en el país con la tremenda inundación de Bahía Blanca. Antes había estado el fenómeno climático en Valencia, España, que fue también dramático, o las lluvias exageradas en determinadas regiones, o las sequías extremas también en otras. O los incendios que pueden ser originados por los humanos, pero que también finalmente contribuyen a la degradación del planeta, los recursos naturales, etcétera, ¿no? Y los ecologistas, los ambientalistas hace tiempo vienen como previniendo la necesidad de disminuir la emanación de carbono para ir reduciendo este riesgo serio del cambio climático que encierra el problema ambiental de que estamos hablando. Y uno también es testigo de acciones que, como por ejemplo, en la provincia existe un Ministerio de Cambio Climático. Hace mucho tiempo se creó el Ministerio y otro de Ecología. Bueno, en las escuelas se incorporaron espacios curriculares o temas dentro de la currícula vinculados al tema del cuidado del medio ambiente. Hay una corriente de reciclar, reutilizar, en vías a reducir la basura, por ejemplo, los residuos. Pero uno mira y no puede decir que eso haya tenido un efecto, que haya, digamos, ayudado en algo a desandar este camino de problemas climáticos. Bueno, cuando preparábamos el programa también con Graciela un poco debatíamos entre nosotros,
porque por ahí está la gente que habla de la necesidad de estas microacciones, ¿no? De cuidar el agua en tu casa, de que no se gaste demasiado, la electricidad para evitar el consumo de combustibles fósiles, etcétera. Pero también están quienes dicen todo eso es útil, pero la limitación es muy grande. Acá lo que importa es actuar directamente sobre quienes generan todo el impacto ambiental contra los que generan, con la producción industrial, por ejemplo, el consumo exagerado, claro, el consumo, la producción de carbono, etcétera, etcétera, y que si no se hace algo a nivel global, a nivel político y contundente, todos esos cambios que decimos en el día a día no van a tener el efecto que se espera. Claro, el problema es más profundo, tiene que ver con un sistema productivo, con una organización social. Naturalmente que es importante que la conciencia se genere. Ahora leía unos artículos relacionados con esto, que lo más importante es generar la conciencia para cambiar la relación con la naturaleza, que pensaba yo la revolución industrial y la modernidad estableció una relación entre el hombre y la naturaleza fue vista como un recurso, y ahí empezamos a perder de vista que somos parte de este mundo, parte de la naturaleza, y que hay que cuidar todo para la vida, ¿no? Claro, y lo que es más grave, si se quiere, de algún modo, es que se trata de esos recursos naturales, son recursos finitos. Claro. O sea, recursos limitados, es que si los usamos y no los renovamos, en algunos casos, pongámosle el caso aquí en la provincia de Misiones de la forestación, que es tan importante, pero que hay una producción forestal que no necesariamente genera los reemplazos necesarios. De hecho, ya se está, digamos, se está quitando la flora natural, claro, el bosque natural, y un bosque de pino que un monte natural, exacto, obviamente. Exacto. Bueno, pero como nosotros estamos entrando al tema y nos interesa desde la perspectiva de aprender con ustedes, por eso la propuesta, convocamos a charlar con nosotros, a conversar con nosotros a Juan Carlos Furlan, que se ubica en Cerro Corá, en un establecimiento que se llama El Ceibalito, y charlando con él para organizar esta charla, dijo que quería ser presentado como un campesino. Entonces así le presentamos a Juan Carlos y le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Gracias por esta comunicación y un placer. Bueno, el placer es para nosotros porque, ya te anticipé que te sigo bastante en tus actividades y, nos interesa mucho escuchar tu opinión. Y, en primer lugar, ¿qué pensás vos del tema de las problemáticas ambientales y todo lo que trae acarreado? ¿Cuál es tu punto de vista respecto de eso? Bueno, mira, uno después de tantos años de trayectoria siempre trata de establecer juicios sobre bases científicas, ¿no? O sea, hoy en materia climática hay demasiada especulación y demasiadas noticias falsas, entonces siempre lo más prudente es acercarse a la mirada más cientificista del asunto, ¿no? Por eso ya hace varios años venimos trabajando con científicos destacados como es Antonio Turiel, Antonio Alexabala, o investigadores como Juan Bordera, que vienen trabajando de manera seria no solo en investigar, sino en difundir esta cuestión. Lo que está pasando en América en general y en Misiones en particular tiene que ver con la ruptura de la bomba biótica de humedad atmosférica, que se agrava también por la ralentización de las corrientes oceánicas, todo enmarcado dentro de lo que son las variables en el Pacífico ecuatorial, ¿no es cierto? Eso hace que los conocidos ríos voladores ya no estén funcionando
que toda esta catástrofe esté llevando a un proceso de desertificación del continente. La provincia de Misiones, que está afectada por la Mata Atlántica, ya casi extinta, no está obviamente exenta de todo este fenómeno y tiene gran parte que ver lo que estamos experimentando fundamentalmente ahora, en estos últimos días incluso, ¿no? Cuando ya ha desaparecido prácticamente todo el agua en superficie en el sur de la provincia y los incendios y estas sequías prolongadas son fenómenos que vinieron para quedarse, ¿no? Así que los parámetros que antes nos hacían sentido, que hacían, por ejemplo, al fenómeno del niño o la niña, ya son valores que no tienen mayor significado. Hoy hay que hablar lisa y llanamente en estos términos, ¿no? De un proceso irreversible de desertificación del continente. Y ahora Juan Carlos Pablo Bain te habla. ¿Qué tal? ¿Y cuáles serían las causas de toda esta serie de impactos en el medio ambiente, de impactos negativos que producen esos efectos a los que vos te referías recién? La causa es una humanidad que ha elegido un modo de producción signado por la devastación del medio ambiente. La causa es eso, ¿no? La sociedad de consumo y, la desconexión física, mental y espiritual con entornos naturales, la creación simultánea, paralela de sistemas artificiales totalmente petrodependientes, como son las ciudades tal y como las conocemos hoy. Estas son las bases profundas, los problemas más elementales y cruciales que tenemos, que son los principales hacedores de todo este particular fenómeno, ¿no? A esto, no hay que, obviamente, tiene sus raíces o sus ramas, mejor dicho, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la expansión de la frontera agrícola, de la pérdida de fertilidad de suelos, de la pérdida de biodiversidad. Todo eso está asignado por una lógica en la que nosotros hemos elegido relacionarnos con el entorno, con la naturaleza, que nos llevó a este punto, digamos. Decir que se debe a otra cosa es faltar a la verdad Juan Carlos, perdón, sí. vos recién dijiste que es un fenómeno irreversible, o sea que si la agenda... No lo digo yo, ojo, eso... No, lo tomo de tu testimonio, sé que lo fundás en otros elementos, no estás diciéndolo así porque sí. Entonces la pregunta mía va por este lado, es decir, si ya no hay tiempo entonces de que la agenda política incluya el problema del ambiente para caminar hacia otra dirección y frenar ese proceso. El área educativa tampoco tiene nada que hacer o puede hacer algo para contribuir a frenar ese proceso. No, todo lo contrario. Hoy más que nunca es fundamental, esencial el involucramente y la acción política. Esto requiere también transformaciones en materia educativa, requiere una apuesta, requiere un pacto social distinto, ¿no? Requiere una humanidad que esté a la altura de todo esto, ya no en función de recuperar lo que hemos perdido. Eso nos señala lo que es irreversible, pero justamente hoy más que nunca es esencial el involucramiento y la participación de todos. ¿Por qué? Porque necesitamos para las generaciones venideras empezar a destinar recursos, inversión y trabajo en un proceso de resiliencia de sociedades que necesitan descomplejizarse, necesitan trascender la cultura petrodependiente, necesita volver a una alimentación en armonía con las posibilidades reales que brindan los territorios. Necesita, pero ya no en virtud de declamar salvar a las ballenas, ¿me entendés? Claro, Esto claro.
de lo que estamos hablando es de un proceso, insisto, irreversible, que les va a costar calidad de vida y vida a nuestros hijos y nietos. Entonces, en esa posibilidad, a partir incluso de la agricultura regenerativa, de la agroecología, es posible ralentizar ese proceso de desertificación que nos permita que las generaciones venideras tengan la chance de adaptarse a las nuevas reglas de juego que nos está imponiendo el cambio climático. Ahora, vos nos hablás de la agroecología, ¿no? Y de hecho la practicás. ¿De qué manera puede contribuir la agroecología a atenuar estos problemas ambientales? Porque, como bien vos decís, hay daños que ya son irreversibles, pero quizás se pueda atenuar a futuro más daño. La agroecología es la respuesta a todo. Esto me encanta que me hayas preguntado eso, ¿no? Porque normalmente se cree que cuando hablamos de agroecología hablamos de no ponerle veneno a la lechuga, ¿no? En realidad se esconde detrás de esos argumentos superficiales el hecho de que la agroecología no es capaz de abastecer la demanda de la sociedad de consumo. Es decir, la perpetuidad del capitalismo avanza. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Me escuchás? Ahora sí, de nuevo, se había cortado. Perdón. Bueno, te decía que hay multinacionales como Bayer Monsanto o Syngenta que están interesados en que la agroecología sea solamente una problemática de insumos. Claro. Sin embargo, la agroecología es la respuesta para todo, porque necesitamos, la agroecología es también la forma distinta que la humanidad puede adquirir en relación con la naturaleza, ¿no es cierto? La agroecología es, a nosotros nos gusta decirlo, el tránsito hacia una sociedad en permacultura, es un medio para llegar a un fin. Claro. Para las multinacionales, la agroecología es un medio para perpetuarse en este esquizofrénico negocio de producir veneno, destruyéndolo todo, pero para nosotros, los pueblos... Hola, ¿se cortó, Juan Carlos? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Ahí volvió. Sí, ahí volvió. En relación a esto que te pregunta Pablo de la agroecología, nos gustaría saber un poco lo que puedas contarnos, porque me dijiste que es una historia muy larga y de mucho tiempo para relatar. ¿En qué consiste tu experiencia en el Ceibalito? ¿Cómo trabajás esa experiencia? Y después que nos cuentes algo porque también lo he visto, la actividad de los programas que realizan tus hijos en esa misma tarea que hacen en Ceibalito. Bueno, el Ceibalito está acá al sur de la provincia, en la localidad de Cerro Corá, en el paraje de Villa Venecia, y bueno, son 25 hectáreas, donde vivo yo con mis dos hijos, y donde fundamos lo que se dio en llamar la base de experimentación, investigación y diseminación de tecnologías agrícolas sustentables. Ya llevamos cerca de 15 años en este trabajo y bueno, no sé, te puedo contar como lo más reciente, lo que estamos trabajando ahora, lo más inmediato, es el programa de Pan Sin Veneno, que es la posibilidad de estos ensayos, que este año van a ser de 10 hectáreas, de 10 productores, ¿no? Son 10 productores que concentran 5 hectáreas en total, donde vamos a sembrar, si Dios quiere, el mes que viene, ya empieza la siembra de trigo agroecológico, totalmente libre de venenos, de transgénicos y de petróleo. Claro. Eso empezó el año pasado con el primer ensayo que lo hicimos acá en la localidad en la que yo estoy, donde pudimos probar que es perfectamente posible producir trigo de forma agroecológica. También estamos llevando adelante el programa Backpeak Oil, que es un programa de investigación decrecentista, que es el primer caso de un colectivo de investigación campesina que existe, el primero en Latinoamérica, donde estamos haciendo ensayos para producción de biogás a escala familiar.
a partir de excrementos de vaca o de chancho, ¿no? Que está dando resultados muy alentadores. Y que también se inscribe dentro de este programa, bueno, ahí entra mi hijo, ¿no? Que está con Camilo, tu hijo Camilo. Con lo que es la camioneta con combustible de basura. Más allá, de todo su trabajo de investigación, que, no sé si saben, pero él escribe artículos para el portal Economist. Sabía que tenía. Y después, después está Jazmín, que ella es la dama de las plantas, ¿no? Ella está transitando sus primeros caminos de influencer. De influencer, pero desde una línea muy interesante, realmente, muy interesante. Sí. Lo de ella es el programa de la unidad de producción de insumos orgánicos locales, para producir insumos orgánicos para la comunidad. Mirá, Juan Carlos, la charla se podría dar extensa porque la verdad que es súper interesante todo lo que nos has contado y nos podrías seguir contando. Pero bueno, tenemos otros entrevistados y el programa también tiene su tiempo. Probablemente nos va a faltar la oportunidad de volver a comunicarnos. Es muy valioso todo tu aporte y desde ya te agradecemos el haber participado en nuestro programa. Y muy valiosa tu experiencia, Juan Carlos, de que nos puedas transmitir y a todos nuestros oyentes que hay una mirada diferente y una práctica posible diferente, porque a veces el discurso es muy interesante. Yo pensaba en las cumbres del cambio climático, por ejemplo, de Naciones Unidas, y uno se pregunta cuál es el efecto real que tienen esas cumbres en el día a día de los ciudadanos del mundo, ¿no? Son grandes teorías y grandes exposiciones, pero no se traducen en acciones, ¿no? Tal cual. Bueno, yo el agradecido soy yo siempre que tenemos la oportunidad de hacer conocer nuestro trabajo, así que le mando un fuerte abrazo y estoy a disposición cuando quiera. Muchas gracias, abrazo para vos. La cultura es la verdad. La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña, su mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda.
habla, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. No hay duda. only way. Love is the only answer, me brother. No matter what the time or the weather, yeah. No matter what the time or the weather. Nature embrace God. One word, every man has his own plan. No matter what the time or the weather. Your universe, my universe. No matter what the time or the weather. Yeah, love is the only answer, me brother. Listen to the world. Listen to the universe. Universal love, yeah. Nature show us universal love. Whoa, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. La naturaleza te habla. No hay que descifrar. No. Bang 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 diddly daddy dang. Hey bang 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 diddly daddy dang. No matter what the time, no matter. That's the way it is, brother. Love is the only way. Bueno, y eran Los Cafres, el grupo argentino. Ay. Bueno, nos estuvimos pisando un poco con la música, con nuestra cortina musical. Decía que eran Los Cafres en el tema La Naturaleza, y bueno, una de las estrofas insistía mucho en la naturaleza nos habla. Tal cual. Y creo que efectivamente es así, ¿no? Bueno, estábamos recién charlando con Juan Carlos Furlan, que nos dejó pensando mucho, y en una parte de su elocución, de su entrevista, dijo algo que nos tiene que preocupar. En qué medida la agenda política y también la educación tiene que tomar partido en este escenario que vivimos hoy, pero ya no para retroceder en lo que se perdió, en el deterioro que se alcanzó, sino para frenarlo
y también preparar de alguna manera a las nuevas generaciones para resolver las problemáticas que este mundo les va a presentar para vivir, para sobrevivir. Y bueno, ¿cuáles son las acciones que pueden hacer las escuelas, la educación formal, para contribuir a esto? Y con Pablo estuvimos viendo que hay una experiencia, habrá otras, pero esta es la que tomamos hoy, que se llama... El Instituto Multiversidad. Multiversidad. Es una institución que tiene tanto nivel medio, secundario, como nivel superior, con algunas tecnicaturas. Y bueno, quisimos conocer un poco cuál es la experiencia. El instituto está aquí en Posadas y nos gustó, pensamos que sería interesante conocer la experiencia, así que nos conectamos con Darío Esteche, que es el director del instituto. Hola Darío, ¿cómo estás? Graciela Carta. Hola Darío, Graciela Carta te saluda. Y Pablo Bain, te saludamos. Pablo, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos por participar de nuestro programa, que hoy abordamos el tema de educación y ambiente, en esta preocupación que tenemos que tener todos acerca de esta situación que se nos presenta de cambio climático, de distintas problemáticas en la naturaleza que van afectando nuestra vida, ¿no? Entonces queríamos conocer cuál es la propuesta pedagógica del instituto. Bien, el instituto nace ya por el 2005, desde una ONG que trabajaba la educación popular, la agroecología, la economía social, y bueno, nos propusimos generar un espacio educativo más formal, si se quiere, participando en la educación formal, creando un instituto que le pusimos por nombre Multiversidad Popular, tomándolo de ese concepto de Edgar Morin, de multiversidad, como diálogo de saberes, y popular porque nos inspira un poco la pedagogía popular de Paulo Freire. Es un poco la razón de nuestro nombre. Y la preocupación por qué propuesta generar era, en ese momento, fue muy audaz y pionera, porque fue la primera tecnicatura superior en agroecología de Argentina. Y nos parecía a varios de los que estábamos en ese grupo fundador que la provincia de Misiones necesitaba y necesita formar técnicos para modelos productivos que tengan de alguna manera armonía con el medio ambiente, digamos. Así fue que nació la multiversidad con su primera tecnicatura en agroecología. Hoy ya son más de 150 técnicos desparramados por la provincia y la región. ¿Están ubicados en actividades agroecológicas en toda la provincia o cómo se...? La mayoría de ellos sí están, es un buen dato que la mayoría está trabajando en sus propios emprendimientos, en sus pequeñas unidades productivas, en sus chacras, o trabajando en áreas municipales afines. Sí, la verdad que estamos haciendo un seguimiento de nuestros egresados y un gran porcentaje está insertado en lo que aprendió, en lo que estudió, digamos. Y también tienen una escuela de nivel medio, ¿no es cierto? Sí, luego de la agroecología también apareció la demanda y la problemática de la ciudad, digamos, cómo ecologizar la ciudad, y ahí nos propusimos generar una formación de técnico superior en ecología urbana. Esto comenzó allá por el 2014. Y también, pasando el tiempo, fuimos acumulando experiencias, saberes, capacidades humanas, y bueno, nos animamos a llevar la propuesta de la agroecológica, de ecología urbana, hacia toda esa experiencia hacia dos puntas, digamos. Nos fuimos hacia el nivel medio, al secundario, que lo abrimos acá en Posadas. Este es el cuarto año, recién muy nuevito el nivel medio, y también nos volcamos a la formación docente con un profesorado en biología que
lo abrimos en Jardín América. Ajá. ¿Ustedes son una entidad privada, son una cooperativa? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están organizados? Sí, como decía, la multiversidad fue creada por una ONG que se llama CEMEP-AI, Centro Misionero de Educación Popular, y Asociación para el Desarrollo Integral y Sustentable. Esta organización fue la que genera, podemos decir así, crea la multiversidad. Y sí, estamos a nivel estatal, digamos, estamos bajo la órbita del SPEM, que es el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Claro, y tienen pero ahí no nos gusta mucho el mote privado porque nos sentimos más como asociación, como ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el nombre, digamos. Claro. Y creemos en la gestión social, es un grupo de una gestión social. Digamos. Claro, pero ¿y el financiamiento lo obtienen de la ONG, de la provincia? Sí, en un primer momento no teníamos ni una silla, claro. Teníamos lindas ideas, pero no teníamos ni cómo arrancar. Pero mucha gente, muchas instituciones y grupos de acá, de Misiones, de distintos países de América Latina, incluso también de España, nos ayudaron. De hecho, los primeros 3 años, gracias a proyectos financiados desde España, pudimos sostener el sueldo de los profesores. Mostramos que era factible la propuesta y bueno, de a poco el SPEM nos fue apoyando, vio que la propuesta era seria y bueno, hoy contamos sí con el apoyo del SPEM para desarrollar todas nuestras propuestas. Digamos. ¿Qué matrícula tienen hoy en la escuela? ¿Qué cantidad de alumnos? Recién tenemos hasta 4º año y tenemos un promedio de 30 estudiantes por curso. Estamos entre 100 y 120 estudiantes. Claro. ¿Y las actividades cómo se organizan para direccionarlas a la agroecología? ¿Tienen un espacio, un terreno para poder...? Sí, en el caso de la tecnicatura en sí, está funcionando desde el 2016 en Gobernador Roca. Nos mudamos allá por una cuestión de estar más cerca de sectores productivos. Claro. Entonces ahí tenemos un pequeño espacio. Pero lo más importante es que ahí están los espacios productivos reales, ¿no? Que ahí nuestros estudiantes hacen sus prácticas profesionalizantes. Y acá en Ecología Urbana también hay diversos lugares donde nuestros estudiantes hacen prácticas, lugares reales, ¿sí? Claro. No solamente producción de alimentos, sino gestión del agua, gestión de arbolado, gestión de residuos, en fin, distintas materias troncales que ellos van aprendiendo. Claro. Y en el caso del secundario, también tienen espacio acá en la propia escuela, donde desarrollan distintas actividades que tienen que ver con la educación ambiental, aparte que tienen algunas materias precisas, digamos, de educación ambiental, y prácticas concretas, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros como hacemos una institución que trabaja toda la cuestión ambiental, bueno, obviamente el calendario ambiental siempre está presente, siempre estamos abriendo espacios de participación, de debate, que es un poco lo que pide, bueno, tenemos una ley, ¿no?, de educación ambiental. Sí. Tenemos en la Constitución, sí, el artículo 41, bueno, todos hablan de que es necesario, si queremos trabajar lo ambiental, es necesaria la participación ciudadana, ¿no? Obvio. El debate, el espíritu crítico. La toma de conciencia, ¿no es cierto? ¿Cómo? La toma de conciencia. Claro, sensibilizarnos sobre diferentes cuestiones importantes que hacen a ese derecho que tenemos a un ambiente sano y equilibrado, dice la Constitución. Y los profesores, vos decías que tienen una formación también de docentes, ¿tienen un título de base y ustedes le dan una especialización orientada a la agroecología? Por un lado, los egresados pueden hacer la formación docente. Nosotros no tenemos la formación docente para técnicos. Ajá. Sí tenemos la formación docente en biología. Que comentaste. Y a partir de la formación docente también, el año pasado, comenzamos a generar formaciones para docentes, digamos.
postítulos serían, ¿sí? Claro. El año pasado comenzamos con la primera diplomatura en educación ambiental y ciudadanía global, que tuvimos una participación muy importante de docentes de toda la provincia, y nos entusiasmamos bastante porque este año ya estamos presentándonos con 3 postítulos, uno en juego y recreación como herramienta para el cuidado del ambiente, el otro un postítulo en el abordaje integral del cambio climático, y uno tercero que tiene que ver con la visión, con la cosmovisión que debe acompañar a todo proceso de educación ambiental. Por eso nos interesa mucho y le agregamos un postítulo en la enseñanza de la filosofía e historia latinoamericana. Qué interesante. Sí. La verdad que por ahí nos estamos anotando. Sí, ahí ya me gustó mucho. Vos sabés que Graciela acá, ella es profesora de filosofía, así que estará más que interesada. No, y además esa idea, para mí, ¿no? Implica que un cambio o una modificación de la estructura en la que estamos arruinando el planeta requiere de lo que decía, de una perspectiva nueva, de una mirada nueva, de una ética nueva, que involucre tanto las relaciones humanas como las relaciones humanas con la naturaleza, claramente. Totalmente, sí. Nosotros siempre decimos, o sea, la ecología también tiene su parte científica, pero también tiene su parte de participación ciudadana, ¿no? Obvio. O sea, la ecología, la educación ambiental no es neutral, digamos, ¿no? O sea, no. Si estamos hablando del derecho a gozar de un ambiente sano, quiere decir que ahí se tocan intereses, digamos, ¿no? Entonces, claramente, así no es neutral, digamos. Es un problema político, económico, de todo orden. Exactamente. Bueno, todas esas discusiones, esos debates se dan en el ámbito de diferentes materias que se le proponen al estudiante. Bueno, muy interesante, la verdad, yo no conocía la experiencia, siempre se aprende, qué bueno. En realidad nos fuimos enterando un poco por un colega acá de la radio, que es profesor ahí, Carlos Recio, que en algún momento entre programa y programa algo nos contó, y bueno, y nos fuimos metiendo y conociendo sobre todo la experiencia que están haciendo. Así que bueno, Darío, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste, y seguiremos en contacto seguramente para más adelante. Seguramente. Muchas gracias, Darío. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para servir. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender.
quisiera ayudar al mundo, la madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray. Como quisiera ayudar al mundo, la madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray. Porque se quieren matar la vida, destruyendo la naturaleza, tecnología, la ciencia la matará. Tal vez se pueda salvar la vida si trabajamos todos unidos contra este mal que a todos acabará. Ayudar al mundo, la madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray. Como quisiera ayudar al mundo, la madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray. Porque se quiere matar la vida, destruyendo la naturaleza, tecnología, la ciencia la matará. Tal vez se pueda salvar la vida si trabajamos todos unidos contra este mal que a todos acabará. Oh no 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 no, oh no 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 no, oh no 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 no. Tal vez se pueda salvar la vida si trabajamos todos unidos contra este mal que a todos acabará. Bueno, era el grupo, ya les digo porque se me mezcló con el otro grupo, el grupo Yara Bolivia, y con un tema que se llama Madre Tierra. Vamos a agradecer unas llamadas que acabamos de recibir o unos mensajes. Marcelo Rodríguez, compañero de Aristóbulo, que dice: firmes en la 99.3, cuando puedan aborden la problemática de las escuelas rurales en Misiones. Bueno, vos sabés, Marcelo, que estábamos intentando comunicarnos, pero todavía no logramos, con una escuela que es de la zona del Soberbio y que tiene es una escuela rural de la provincia, ¿no es cierto?, una escuela provincial, pero que trabaja con toda una perspectiva agroecológica. Pero todavía no pudimos dar con los responsables para poder entrevistarlos. Y también recibimos un mensaje que dice: los estoy escuchando de nuevo, los felicito que tienen programa ahora, soy Claudia Sarli. Bueno, muchas gracias Claudia y Marcelo por los mensajes, y bueno, vamos a ir avanzando en este... En realidad estaba pensando, ¿no? Como ya dije en otra ocasión, todo tiene que ver con todo, y en este planteo que por supuesto no se agota en lo que hemos conversado hoy, es más que nada abrir una puerta para pensarlo, pero que es urgente hacerlo y necesario, está muy ligado a la desigualdad, a un mundo donde las políticas o las economías de acumulación, de enriquecimiento de un porcentaje muy mínimo de la población del mundo, que tiene una avaricia imparable, ha llevado a tener una sociedad y un mundo desigual, donde hay mucha pobreza, gente que vive bajo líneas inhumanas, sin acceso al agua, sin acceso a la vivienda. Bueno, un poco
pensando en todo eso y buscando también bibliografía y documentos sobre el tema de hoy, encontramos un texto de una organización no gubernamental que desarrolla actividades humanitarias de más de 90 países del mundo, y Oxfam se llama, esa es la sigla, pero bueno, porque es una organización cuyo origen es británico, y dice en el resumen ejecutivo de un documento que se llama Igualdad Climática, un planeta para el 99%, porque ellos justamente lo que sostienen es que en el mundo solo el 1% es el que se apropia de la riqueza, y dice así: las crisis generadas por el colapso climático y desigualdad extrema rigen nuestro tiempo. La soberbia de los 1000 millonarios y las abrasadoras olas de calor acaparan titulares. Nuestro planeta corre el riesgo de quedar destruido por olas de incendios e inundaciones. En todo el mundo, la inmensa mayoría de las personas se enfrentan al creciente precio de los alimentos y la vivienda, mientras que las fortunas de los ricos crecen imparables. Las mujeres, las personas racializadas, los pueblos indígenas y otros grupos excluidos son los más afectados por el colapso climático. De no abordar el cambio climático, las personas jóvenes y las generaciones futuras se enfrentarán, a las peores consecuencias de sus impactos, dejando a los 1000 millonarios, mayoritariamente hombres blancos, como los grandes ganadores. Me parece muy interesante esa conclusión y ese análisis, esa reflexión, porque también, vuelvo a que todo tiene que ver con todo, para reflexión final antes de irnos, ayer la Cámara de Diputados aprobó a libro cerrado un nuevo endeudamiento. El endeudamiento de los países pobres, digamos, y en la Argentina particularmente, solo trae, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, solo trae pérdida de soberanía, pérdida de posibilidad de decidir nuestro destino económico, y la desigualdad que generan los ajustes, porque todo el Fondo Monetario impone los proyectos económicos, decide por nosotros, digamos. Y decide qué política. Y decide las políticas. Bueno, ese panorama... Fíjate, también, una cosita nada más. Fíjense que precisamente, por ejemplo, nuestro país, con las políticas actuales del gobierno, se está retirando de todos los organismos internacionales de lucha contra el cambio climático. Bueno, lo niega. Sí. Y además, en estas negociaciones, entre comillas, con el Fondo Monetario, están en juego nuestros recursos naturales. Está en juego el agua, todo lo que comienza a escasear en el mundo parece multimillonario, o como lo señalan, mil millonarios, que cada vez son menos. Entonces, por todo esto también hay que tener memoria. Hay que saber de historia, por lo menos nuestra historia nacional. Y nosotros el lunes conmemoramos un aniversario más del golpe genocida del 76. Entonces, para invitarlos a todos a participar de la marcha que creo que se convoca en Buenos Aires y la calle Buenos Aires y Avenida Mitre, en la ciudad de Posadas, para el caso de Posadas, a las 9 de la mañana están convocando los organismos que organizan, valga la redundancia, la marcha. Y solo para recordar, dentro de esta búsqueda de memoria que está relacionado con lo que nosotros vemos, como para destacar parte de lo que nos dejó esa dictadura genocida, la deuda externa que se multiplicó por 6, y en el plano educativo la prohibición de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros, más de 600 libros prohibidos, entre ellos muchos infantiles. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se censuraron y cortaron partes de cientos de películas que no se pudieron ver. Y también, dentro de los 30.000 desaparecidos, hay porcentajes terribles. 30,2% de desaparecidos fueron obreros, 21% estudiantes,
17,9% empleados, 10,7% profesionales, 5,7% docentes, 5% de autónomos y varios de otros actores sociales, 3,8% amas de casa, 2,5% conscriptos y personal subordinado de las fuerzas de seguridad, 1,6% de periodistas, 1,3% de actores, 0,3% de religiosos. Uno lo dice en número y a mí me da un poco de escozor. Son personas, si sea una, es algo que no podemos volver a permitir. Y acá en Misiones tenemos una docente que desaparecida, creo que encontraron sus restos, de Oberá, Susana Ferreira, y en Posadas otro maestro, Juan Figueredo, y Alfredo González, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, y además estudiantes, como el caso de Carlos Terechuk, por ejemplo, que era estudiante de la Facultad de Humanidades, entre otros. Entre otros de los desaparecidos, nombramos a ellos porque están vinculados de un modo u otro a la educación. Bueno, y con esto nos vamos despidiendo. Memoria para no repetir, memoria para elegir qué futuro queremos. Verdad y justicia. Hasta el jueves próximo. Gracias. Que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir.